Ayer platicábamos un poco sobre la importancia de la programación de los embarazos. Y la mayor parte de las veces nosotros vemos a las mujeres embarazadas y a los niños que nacen y normalmente son bebés sanos, son embarazos sanos, pero hay otro porcentaje de casos que no lo son. Les hablé un poquito, ¿no? De la tasa de bebés que nacen con algún problema, con algún defecto congénito, que más o menos son de 3 a 5%, y que esto puede incrementar, ¿no? De acuerdo a la salud materna, paterna, antecedentes hereditarios, condiciones frecuentes, etcétera, ¿no? Entonces, a veces como que, pensamos que, pues, no nos va a pasar, ¿no? Porque normalmente un embarazo, pues, tiene que ser saludable, no tendría por qué pasar algo. Yo siempre he dicho, y se lo digo a mis pacientes, y en mis pláticas lo comento, que, para mí el embarazo es como un milagro. En realidad tienen que suceder muchos, muchos procesos. Si nos ponemos a estudiar todo lo que tiene que suceder para que en realidad este bebé no solo se fecunde, el óvulo, el espermatozoide fecunde al óvulo y que este cigoto empiece a crecer sus células y a proliferar sus células, que las células proliferen bien, que la información genética que traigan esté bien, que ninguna mute, que siga creciendo, que migre, que llegue a implantarse a donde se tiene que implantar, que crezca, que los órganos empiecen a desarrollarse de forma adecuada, que no haya ningún problema en el transcurso de ese tiempo, que el entorno sea propicio para este desarrollo, que crezca, etcétera, 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 etcétera. Hay un sinfín de etcéteras. La verdad es que parece, si nosotros lo estudiamos, si nos ponemos a revisar, si ustedes se meten a revisar todo lo que tiene que suceder, la verdad es que es muchísimo, ¿no? Y nos da pues, esta idea maravillosa, ¿no? De lo que es el cuerpo humano, de lo perfecto que es, pero a veces, pues, no es tan perfecto lo que sucede. Y entonces aquí, empezamos a hablar de, pérdidas de embarazo, ¿no? Y ya, pues, digo, hay muchas cuestiones que pueden pasar en un embarazo, como los defectos congénitos, síndromes genéticos, bebés que nacen más grandecitos que otros, prematuridad, etcétera. Pero hablando de pérdida de embarazo, por qué suceden las pérdidas de embarazo, ¿no? Y en esto me voy a enfocar en los siguientes videos, pero tomar en cuenta que la pérdida de embarazo es relativamente frecuente y a veces pensamos que pues no, a nadie le pasa más que a mí. Y cuando uno lo empieza a hablar, probablemente salga alguien, ¿no? Que diga, yo también perdí un bebé. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? En realidad, la pérdida de embarazo, para que sea clínicamente reconocida, pues tenemos que haber visto al bebé, lo podemos ver por ultrasonido, por ejemplo, a lo mejor ya haber visto el saquito. Y muchos de estos bebés no llegan a esa etapa. A lo mejor se pierden en las primeritas semanas porque pues no se logró y a lo mejor pues a lo mejor tuvimos un positivo a nivel bioquímico, pero no necesariamente llegamos a etapas más adelante. Entonces, entre más pequeño es un bebé, entre más temprano es su desarrollo, es más susceptible a daños, es más susceptible a pérdidas. Entonces, bueno, cuando ya llega a una etapa en donde decimos un embarazo clínico, un embarazo que yo ya pude ver, por ejemplo, por el ultrasonido, un saquito por ahí y que no sigue su desarrollo, entonces vamos a hablar de que sucede más o menos entre el 15 al 20% de los casos, que es significativo. Pero si nos vamos todavía más atrás de que a lo mejor no llegue ni siquiera a verlo, pues esto todavía es más frecuente. Y entre más pequeño es un bebé, es más probable que tenga causas genéticas. Las causas genéticas ahora no quieren decir que sean hereditarias. Entonces, es importante evaluar no solo por saber qué pasó, aunque la mayor parte de las veces esto no va a recurrir, es importante dar una evaluación de la salud de ambos, de todos los antecedentes que nosotros podríamos recabar para ver si es necesario hacer un abordaje o no. La mayor parte de las veces no se hace porque, como les comento, en la mayoría de los casos, pues no es algo que recurra y que pues es relativamente común. Entonces, bueno, pues tienen que pasar tantas cosas que a lo mejor en el siguiente sí sucede como debe suceder un embarazo y llega a término, ¿no? Como la mayoría de las mujeres lo presentan. Pero vale la pena hacer una evaluación, ¿no? Vale la pena por eso programar embarazo, insisto, siempre vale la pena programar embarazo porque, aunque no me garantiza que no voy a perder un bebé, sí puedo disminuir algunas probabilidades y algunos riesgos, ¿no? Vamos a estar hablando de algunas de estas causas genéticas y la diferencia que se tiene con el aborto que ya es recurrente, que el aborto recurrente lo vamos a definir cuando tenemos ya 2 o más abortos. La mayoría de las escuelas, pues ya lo definimos a partir de 2 o más pérdidas de embarazos clínicamente reconocidos, que pueden ser consecutivos o no, y aquí ya es relevante hacer otro tipo de abordaje mucho más detallado.